Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues te presento mi libro, Mi encuentro con Padre Pío de Pietrelcina. Una experiencia sobrenatural que yo tuve de niño con él y que con el tiempo el Señor me lo confirmó mediante la oración. Tuve una experiencia bastante fuerte con esa petición que yo mismo hice a Dios para que me confirmara si lo que yo viví fue verdad o fue solamente un sueño o mi propia imaginación. Dios me lo confirmó de una manera pues brutal. Pues bien, hermanos, hay una gran confusión respecto a Fernando Casanova. No me parece bien, no me parece bien, en primer lugar, y lo he dicho anteriormente, ese linchamiento mediático que se hace de Fernando Casanova. Ahora, lo último que ha surgido y está, se está repartiendo por internet como si fuera eso aquello, un reguero de pólvora. Ahora se está diciendo que el doctor Fernando Casanova, un hermano al que estimo, se ha hecho luterano. Y me parece calumnioso de que haya personas que en las redes sociales digan que Fernando Casanova se ha hecho luterano. A ver, ¿Fernando Casanova ha dicho algo? ¿Ha dicho que abandona la iglesia? ¿Ha dicho que va a abrazar la fe luterana? Yo no he visto nada. Y si existe, pues me gustaría que tú, hermano o hermana, pues me lo hicieras ver. Porque yo no he visto eso. Lo que sí he visto, una publicación bastante extraña por parte de Fernando Casanova, en el cual pues negaba 5 de los 7 sacramentos. Y yo creo que por eso la gente ha dicho, pues, fíjate, si está rechazando ciertos sacramentos y cree en los mismos sacramentos que Lutero, el bautismo y la Santa Cena, que así lo llaman los evangélicos, ellos no le dicen Eucaristía, ni misa, ni nada de eso, sino que la Santa Cena, entonces supuestamente él se ha hecho luterano. También recientemente el sacerdote Adam Cotas abrazó la fe luterana. Y parece ser que mucha gente quiere ver al hermano Casanova fuera de la iglesia en vez de dentro. Me preguntas a mí, ¿dónde quiero ver a Fernando? Lo quiero ver en la iglesia católica. Pero no este Fernando de ahora, sino el Fernando de antes. Aquel que defendía a María, aquel que defendía el Papa, aquel que defendía los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, aquel que defendía el sacerdocio y que defendía, pues, la fe de la Iglesia en general. Pero no me parece justo que se difame a este hermano o que se den ciertas noticias como si fueran auténticas porque creamos más confusión. Ya hay muchísima confusión respecto al hermano Fernando Casanova. Dejemos que los acontecimientos pues vayan discurriendo pues tranquilamente y que todo caiga por su peso. ¿Por qué tenemos que forzar las cosas? ¿O por qué queremos dar noticias que no son? Fernando Casanova no va a salir cada 10 minutos a decir, eso no lo dije, aquello sí lo dije, el otro no. Me voy a hacer hoy luterano, me voy a hacer anglicano. No, él no ha dicho nada. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde lo sacan? De su propia imaginación. Porque él no ha dicho nada. Si estamos en estos medios, es para informar, no para confundir. No para confundir. Yo podría hacer un vídeo hoy y decir, pues que se hizo luterano.
Mañana podría ser otro y digo, pues no, se hizo bautista. El mes que viene hago otro y digo, no, se hizo, pues no sé, pentecostal de nuevo. Esa no es lo que debería de ser la tarea de un comunicador católico. Ni tampoco pues los laicos que aparecen en internet y en sus muros pues publican que Fernando dio ese paso, que se hizo luterano. Porque yo lo veo de la siguiente manera. Si yo quisiera abrazar la fe luterana, tendría un problema, y un problema grande. ¿Cuál? Pues la misma nomenclatura o el mismo nombre de esa iglesia. Iglesia luterana. O sea, a mí me da a pensar que el origen no es Dios, no es Cristo, es un hombre, Martín Lutero. Por tanto, si es una iglesia fundada por un hombre, yo no tengo que por qué pertenecer a ella, sino que yo, si soy medianamente inteligente, voy a ir al núcleo de la verdad, porque yo no quiero un sucedáneo, no quiero una imitación de lo que es la iglesia de Dios, porque Dios tiene iglesia. Dios tiene un cuerpo y la cabeza es Cristo. Cristo no es un descabezado, que la cabeza está separada del cuerpo, sino que Cristo está unido íntimamente en su iglesia. Y dejar la iglesia, como conversaba hoy con un hermano, que según las cartas de San Ignacio de Antioquía, la iglesia, decía San Ignacio a los de Filadelfia en sus cartas, que la iglesia católica es de institución divina. Y también decía San Ignacio en esas cartas, que quien se separa de la iglesia se separa de Dios. Ojo, que no es ninguna tontería. Si yo apostato de mi fe, si yo abandono mi fe, me separo de Dios. Eso es lo que creían los primeros cristianos. Hoy parece que sí tenemos un poquito más de manga ancha con esa cosa, ¿no? No, cada cual tiene libertad, ¿no? Hay libertad de culto, cada cual que elija la iglesia a la cual quiera seguir. Y lo veo bien. Cada cual, pues, eh, con sus ideas, ¿no? Pero si has llegado al conocimiento de la verdad y das un paso atrás, o dos, o tres, pues entonces tenemos un problema. No es lo mismo ser protestante y ir cambiando de iglesia cada mes, porque eres un ignorante y te vas paseando de denominación en denominación. Pero cuando eres un teólogo y has estudiado la fe, porque el proceso de conversión de Fernando Casanova no fueron 2 días, sino que fue bastante tiempo de estudio y de oración, ojo, que la conversión no es solamente estudiar y decir, oh, Dios me iluminó, mañana me hago católico, sino que también es un proceso, la conversión es un proceso en el cual también tenemos que rezar mucho para que Dios te ilumine. Porque también existen espíritus que te van a sugerir cosas que no son buenas. Espíritus que te van a sugerir que abandones la iglesia, por ejemplo. Que los sacramentos son una mentira. Por eso siempre debemos estar en oración, ¿verdad? Y pedir al Espíritu Santo la luz que tenemos que tener para que Dios nos inspire en la verdad, para que ese espíritu de la verdad nos guíe.
y el Espíritu Santo siempre te va a señalar hacia la iglesia. Si ese espíritu te señala a otros lugares, entonces atento, ojo, porque quizás no es el Espíritu Santo. Por eso no nos adelantemos a los acontecimientos. Lo que tenga que pasar va a pasar. Si nuestro hermano Fernando se quiere ir, terminará yéndose. Que no te quepa duda, que no te quepa duda. Pero si nuestro hermano Fernando decide quedarse, pues va a tener que replantearse muchas cosas. Debería de buscar, por ejemplo, un buen sacerdote, como el padre Willy Peña, que le fue de mucha ayuda en su proceso de conversión, también puertorriqueño. No, perdón, creo que es cubano, creo que es cubano, el padre Willy Peña, y si no me lo confirman, pero que se conocieron en Estados Unidos y fue un pilar importante en la conversión del hermano Casanova. Pues hoy más que nunca, necesita alguien con el que conversar. Y le hacemos un favor muy flaquito, si comenzamos a inventar noticias en Internet. Porque hoy sueltan una noticia en Internet y eso va a una velocidad endiablada. Y yo creo que no es correcto por nuestra parte estar diciendo cosas que no son. Cuando se confirme, entonces podemos dar esa noticia. Por supuesto que sí. Aquí en Pater Noster, entre testimonios, purgatorio, vida de santos, oraciones, pues también nos dedicamos a dar noticias. Y si algo le pido a Dios, es no dar una noticia errónea. En el pasado me ha pasado. En el pasado me ha pasado y me morí de vergüenza. Os lo cuento. En mi otro canal, en el canal Panagia TV, yo hice un video, luego lo borré, a pesar de que aquello fue una brutalidad de visitas, brutalmente, pero lo borré. No vi que eso era justo. Un video en el que yo hablaba de varios sacerdotes que habían suspendido, el padre Sam entre ellos. Suspendido en el sentido para que no aparecieran en las redes sociales. El padre Juan Rivas, el padre Sam y alguno que otro. Pero hubo uno en el cual, pues, di su nombre porque me lo confirmaban, por otro lado, gente incluso de su mismo país, de su alrededor, y me decían que ese sacerdote o ese religioso también fue suspendido. Pero ese video, como tuvo una llegada en internet brutal, ese mismo sacerdote me escribió y me dijo: "Me estás difamando. Mm, si no borras el video, te voy a denunciar". Así, así. Me vino ese sacerdote con muy poquita misericordia. Incluso me dijo que yo lo calumniaba, a él y a su superior. Ese sacerdote, que aparece también en internet y da clases de moral, él sabe, porque así lo ha dicho en diferentes videos, que para que exista una difamación o una calumnia, debe de haber un deseo de hacer daño de esa persona. Por mi parte, no hubo nunca, jamás, Dios me libre, de calumniar a un sacerdote. Eso me causaría pavor. Y ese sacerdote, pues en ese caso, el que me calumniaba era él a mí, porque yo no tenía ninguna intención de causar daño. Quizás pequé en
que no confirmé esa noticia 100%, me fié de la palabra de algunas personas y luego, pues, todo eso, pues, me explotó a mí en la cara. Y desde entonces, cuando he querido dar una noticia, pues me lo he currado, me lo he trabajado muchísimo para confirmar todo, y más tratándose de un sacerdote. Y en este caso, como Fernando Casanova, pues ya me cuidaría yo, porque ¿qué credibilidad vas a tener o voy a tener yo si, por ejemplo, hoy doy una noticia y es falsa? Ya sea que yo la cuente con intención o sin intención. Y luego otra noticia falsa. Pues tú dirás, este señor, José Manuel, no es de fiar. Fíjate, cómo calumnia a los sacerdotes, a los laicos. No es justo, ¿verdad? Por eso digo, tanto laicos en sus perfiles personales o como laicos en sus redes sociales, no afirmen nada, no afirmen nada si no lo corroboráis al 100%, porque podemos caer en eso, en la calumnia. Y estamos atentando contra el honor debido a una persona, en este caso, el doctor Fernando Casanova. Y a mi entender, él no se lo merece. Tú puedes estar de acuerdo con lo que él publica o lo que él no publica, pero también es persona y tiene unos derechos de los cuales no podemos privarle. Por tanto, respetemos a esa persona, respetemos a Fernando Casanova, hinquemos las rodillas y recemos por él. Y Dios pondrá a las personas correctas en su camino para que él reconduzca su conducta, en el caso que tenga que reconducirla y en el caso que él crea que debe reconducirla. Por eso, pues tengamos paciencia con el doctor Fernando Casanova y rezar muchísimo por él. Dios te guarde, Dios te bendiga.